Concha Alós, os habla Electra. El caso es que secretamente demudada intuí que tenía que defenderme, disimulando para que mi bastardía no llegase a constituir una tara, un oprobio habitual y continuado. Así es que, tragando como pude el nudo que se había instalado en mi garganta, respondí a las palabras de Chantal con calma, creo que serena. Mi padre es más que el tuyo, para que lo sepas, mucho más. ¿Y dónde está tu padre, idiota? Mi padre está en una isla, buscando madera para construir un arca, porque el mundo se acabará y solo nos salvaremos mamá y yo, una pareja de animales de cada especie y las personas que a Electra y a mí nos dé la gana. Tú te ahogarás como un cerdo, tú y todas. Carmen Martín Gaite, Retahílas. Las primeras novelas de amor que he leído en mi vida ha sido ahí tirada en el suelo en siestas de verano, con el libro en la alfombra, y aquel simple acomodo del cuerpo a la postura más propicia coincidía ya con el movimiento ávido de la mano que se adelantaba a buscar la página donde había quedado pendiente el episodio que había hecho galopar mis sueños la noche anterior. Y era tal el deseo de intrincarse por aquellos renglones apretados, de viajar, de volar a su través, que todo en torno desaparecía. Cándidas palomas, Carmen Kurt. Sí, mujer, aún no has cumplido los 50 años y estás muy bien para tu edad. ¿Qué es estar bien? ¿Estar sana? Entonces estoy muy bien. Pero en cuanto a lo demás, no me hago ilusiones. Claro que veo por ahí cada ejemplar que ya deben de tener más gracia que yo. No soy coqueta, nunca lo he sido ni me gusta hacer carantoñas a los hombres. Me saldría mal, sería ridículo. La única persona que me ha encontrado bonita ha sido mi madre. Mi madre me miraba como si yo fuera el compendio de las perfecciones. ¡Qué cosas! Y además me decía que yo valía para todo, lo que no es cierto. Pobre madre. Cuando papá ahuecó el ala, se quedó pasmada. Nos unimos hoy en Radio Torros a la réplica hecha el 13 de octubre en la Biblioteca Nacional con una lectura continuada bajo el lema Escribid mujeres y lo que se había escrito en 1975. El Día de las Escritoras surgió en 2016 por iniciativa de la Biblioteca Nacional de España en colaboración con la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias y la Asociación de Escritoras Clásicas y Modernas. Su objetivo era el de reivindicar la labor y el legado de las mujeres en la literatura, así como visibilizar a autoras silenciadas o marginadas a lo largo de la historia, tantas veces relegadas a un segundo o tercer plano. La primera edición se llevó a cabo en 2016 y desde entonces la fecha elegida es siempre el lunes más cercano al 15 de octubre. Aquí lo celebramos en Radio Torros hoy, el mismo día en el que fallecía Teresa de Jesús en el año 1582 en Alba de Tormes. El Día de las Escritoras de 2025 en la Biblioteca Nacional de España se ha celebrado con el lema 1975, escribid compañeras, escribid mujeres. La idea central para el Día de las Escritoras de 2025 ha sido preguntarse qué estaban publicando las mujeres en torno al año de 1975, en el que muere el dictador Franco y se inicia el periodo de la transición. Es una pregunta de naturaleza distinta a las formuladas en convocatorias anteriores. Mientras en las anteriores los temas eran transversales, poder, libertad, amor, lucha obrera, mundo rural, en esta ocasión se trata de profundizar en un año, perforarlo y explorar qué escribían y publicaban las mujeres en torno a 1975. ¿Por qué libros se las conocía en ese momento? El resultado es como si tuviéramos delante una foto fija. Nunca se ha hecho esta pregunta de esta manera y puede ser muy iluminadora porque tendremos en cuenta todas las perspectivas, todo el espectro literario.
desde nombres que son un referente en la literatura del siglo XX, como Carmen Martín Gaite o Cristina Peri Rossi, hasta la humildad de la literatura de kiosco representada por Corín Tellado, reconocida por la UNESCO en 1975 como la escritora más vendida en lengua española. A la muerte de Franco, Lidia Falcón y Carmen Alcalde pusieron en marcha la publicación de Vindicación Feminista, una revista decisiva en la formación de una crítica feminista y en la reivindicación de una agenda propia para las mujeres. En toda España se organizaron encuentros y se formaron asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres y de su visibilidad en el mundo de la creación. Las escritoras activas en torno a 1975 reflejan en muchas de sus obras el deseo de un cambio profundo y radical en las vidas de las mujeres. Denuncian la falta de libertad y de autonomía, dan testimonio de lo que ocurre fuera de España, exigen un nuevo orden amoroso y un cambio en las leyes que las ha venido marginando durante el franquismo. 2025 es también un año especial para el Día de las Escritoras, en la medida en la que conmemoramos los 10 años que cumple esta iniciativa. Aquí en Radio Torrós estamos leyendo algunos de los textos publicados por las escritoras en torno a 1975. Y ellos nos recordarán cuáles eran sus preocupaciones, la idea de un futuro más luminoso y esta pregunta que se hacía: ¿de dónde partir y hacia dónde? Olvida los tambores de Ana Diosdado tuvo una gran acogida en 1972 cuando se estrenó. Olvidemos los tambores de guerra, aconseja Diosdado, cuando sonaban ante tantos cambios políticos. Y así queremos que hoy, el 15 de octubre, los únicos tambores que suenen sean estas voces de paz, de literatura, de creación. Ahora más que nunca necesitamos que cesen los tambores de guerra. Lidia Falcón, cartas a una idiota española. Querida Eva, después de nuestra última conversación sobre el libro de Esther Vilar, El varón domado, he meditado durante varios meses antes de decidirme a escribir esta correspondencia que debe hacerse pública. Y de tantas reflexiones que he sacado, algunas consecuencias que intentaré transcribir aquí. Durante muchos años hemos calificado de idiotas a nuestras pobres compañeras de sexo, que oprimidas por la dominación masculina, vegetaban más que vivían al amparo del hombre que les cabía en suerte, repartiendo su tiempo entre las funciones domésticas y maternales en forma muy parecida a las de otras hembras de las demás especies. El calificativo de idiota debía entenderse en el sentido de no poseer más talento que el preciso para conformarse con tan limitado horizonte personal. Pero después de leer el libro en cuestión y de hablar contigo, una de las primeras conclusiones que he sacado es la de que las únicas idiotas somos nosotras, tú y yo, y algunas compañeras que soportan las mismas fatigas que nosotras. Por eso me atrevo a dirigir esta correspondencia a una idiota española, que pidiéndote 1000 disculpas eres tú, aunque entenderás que igualmente podía ser yo, porque ahora comprendo la esterilidad de mis esfuerzos por afirmar y afirmarme como un ser pensante igual al hombre. Otro párrafo de Carmen Martín Gaite de su texto Retahílas. Hasta que un día me miró la abuela. Era antes de la guerra, tendría yo 8 años, pero qué bien me acuerdo. Levanté los ojos y comprendí que los suyos llevaban un buen rato espiándome. «Pones cara de loca leyendo esas novelas», dijo entonces la abuela. Y en el momento en el que me levanté bruscamente y me escapé a mi cuarto sin contestarle nada, inauguré una separación que no iba a hacer en adelante más que acentuarse entre lo mío y lo de los demás. Leer, desde aquel día, se convirtió progresivamente para mí en tarea secreta y solitaria. No siempre podía aislarme, porque, por supuesto, esos tomos grandes no nos los dejaban sacar del salón, que es cuarto de paso, como verás, pero empecé a estar a la defensiva cuando leía aquí.
con el oído alerta, preparada para ocultar mi embebimiento si me veía forzada en un momento dado a levantar los ojos para mirar a alguien, cambiar de mirada. ¿Comprendes? Aprendí entonces ese manejo que luego se nos ha hecho tan habitual como cambiar de noche en carretera las luces largas del coche para las cortas. Es simplemente darle a una palanca. Recuerdo que fue tirada ahí, en la alfombra, hace más de 30 años ya, cuando me adiestré con delectación en esa posibilidad de transformar la luz de la mirada automáticamente al más leve rumor de amenaza cercando mi guarida. Seguimos con Cándidas Palomas de Carmen Kurd. Ni siquiera se enfureció. Los hombres, repetía. ¿Qué puede tener esa suripanta? Como ella decía, que no tenga yo. La suripanta era 15 años más joven y supongo sabía hacer muchas carantoñas. Mi madre, después de haberse preguntado qué error había cometido, tuvo que buscarse un trabajo. La cosa no era fácil en aquellos malos años de la posguerra y se le ocurrió cuidar a viejos. María Aurelia Cadmani en el año 1975 escribía la Dona, Doneta, Donota, traducida por la escritora que es comisaria de esta edición de 2025 del Día de las Escritoras, Ana Caballé. La mujer, mujercita, mujerona. En tiempos pasados se contaba un dicho claramente revelador de la feminidad recatada, propia de una dama. Decía así: si un diplomático dice sí, quiere decir quizás. Si dice quizás, quiere decir que no. Si dice no, no es un diplomático. Si una dama dice no, quiere decir quizás. Si dice quizás, quiere decir que sí. Y si dice sí, no es una dama. Una dama era, pues, una mujer que no decía sí nunca. Claro que quedaba sobreentendido que este sí prohibitivo se refería a la aceptación de la relación amorosa a la que debía accederse, siempre suponiendo que se tratara de una dama, sin pronunciar ese sí famoso. La dama tenía que ceder al asedio amoroso al tiempo que debía negarse a ceder, estableciendo, por tanto, un desconocimiento absoluto de todo acto voluntario que pudiera conducir a la relación amorosa. Está claro que, al mismo tiempo, y paradójicamente, se daba por supuesto que la existencia de esa dama que nunca decía que sí estaba dedicada exclusivamente al amor. Su horizonte era el amor, y el único oficio honorable para ella era el de la legalidad del amor. Pues muchas gracias, Amalia Roldán, Mari Pérez, Beatriz Reynoso. Pues yo he intentado hacer una réplica, pertenezco a la Asociación Clásicas y Modernas, y bueno, pues por sugerencia de la directora de esta asociación, Amparo Zacarés, de que celebráramos en Andalucía, donde tuviéramos a nuestro alcance. Así que gracias, Beatriz, porque una vez más pues esta radio le dé voz a este día. Sí, sin duda un día fundamental para muchas mujeres artistas en general, no solamente escritoras, y aquí además hay una representación importante. ¿Creéis que ha evolucionado el papel de la mujer en el mundo de la cultura, o seguimos todavía muy retraídas o no nos tienen en cuenta? Estamos en un segundo plano. Mari. Bueno, yo creo que obviamente se ha avanzado, claro que sí. El trabajo de otras muchas mujeres ha propiciado que ahora podamos tener acceso a las escritoras de antes y las nuevas escritoras, el acceso más directo o más posible a poder editar, a poder leer en sitios, a que sí se nos escuche de alguna manera, claro que sí. Yo creo que sí, afortunadamente, pero siempre te digo que también por el trabajo realizado por las otras mujeres. Sí. Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo. Es cantidad de mujeres que nos han precedido, que han estado trabajando, ¿no? Y ha sido duro. Yo siempre recuerdo muchísimo a Juana de Asbaje, Sor Juana Inés de la Cruz, con sus
cartas a Sor Filotea de la Cruz, maravillosa, en la que esta mujer hace una defensa de su inclinación por otro tipo de vida que no estaba destinada a las mujeres, y se lo hicieron pasar canutas. Entonces, todas estas mujeres que siempre han existido, que siempre han estado ahí, pero han sido excluidas y expulsadas, ahora, gracias al trabajo, yo creo, de investigación, se están recuperando. Y ahora es un momento en que las mujeres no se les puede parar. Es un momento que publican, leen, siempre hemos sido lectoras, o cuando hemos querido publicar o crear lo hemos tenido más difícil siglos pasados. Pero ahora yo creo que esto es un torrente y no hay quien lo pare. Escribid, mujeres, escribid, compañeras. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con vosotras en que esta lucha viene de hace mucho tiempo y aquí estamos. Pero también es verdad que yo creo que las mujeres lo tienen difícil, lo siguen teniendo difícil. Bueno, en muchos aspectos en general, pero también en la escritura. Sí, bueno, y teniendo en cuenta los retrocesos que está habiendo, pues también eso no hay que olvidarse en absoluto. Pues si no se tiene en cuenta esto, parece que todo navega por aguas tranquilas, y no es cierto. No es cierto. Navega por aguas turbulentas. Sí, sí. Y pero ahí estamos muchas para que esa navegación se haga lo más plácida posible, por lo menos lo menos dura posible, y que haya un objetivo final. Yo creo que sí. Por ejemplo, en los escritos que hemos leído, en el que tú has leído, Carmen. por ejemplo, de Carmen Martín Gaite, yo creo que nos hemos visto reflejadas muchas, ¿no? Cuando empezábamos a leer. ¿Qué referentes tenéis o qué recordáis en vuestras primeras lecturas? Pues yo en mi caso, mi hermana. Mi hermana fue una muy aficionada desde pequeña a leer, y a mí me contagió ese virus, podemos decir, de la lectura. Y luego también yo le debo mucho a los colegios, a la escuela pública, al instituto, por Dios, es que es algo que es importantísimo. Entonces, un poco, y luego a partir de ahí, mis amigas con las que he hecho mucho tráfico literario, continuamente. No, yo no sé por qué razón, pero mira, coincidimos también. Mi hermana era una gran lectora y sigue siéndolo. Y ella fue mi primera inductora a que leyese. Pero a mí pasó en mí una cosa, y era que a la vez que leía sentía que tenía que escribir. Y la primera letra que empecé, me hice un carnet de identidad muy parecido al de mi madre, lo estoy contando aquí porque me lo encontré no hace mucho, con 8 años, que ponía un nombre, una fotito pequeña, y ponía profesión, escritora. Fíjate, yo cuando he localizado esto, después del fallecimiento de mis padres, me lo encontré, se me había olvidado de que eso existía, y estaba ahí, ¿no? Fue sorpresa, de luego no soy escritora para nada, pero sí, muy, muy aficionada al mundo de las artes. Pues yo, como habéis citado a vuestras hermanas, yo también quiero citar a la mía y decir que lo único que tenía en mi casa era Corín Tellado. Por eso es que también uno de los textos seleccionados por Ana Caballé ha sido un Corín Tellado, que he estado a punto de leerlo, pero bueno, no teníamos tanto tiempo, porque sí que para mí pues era lo único que había en mi casa, no había otros libros, así que mi hermana tenía esas novelitas editadas en Bruguera. Y sí que recuerdo que también había de papel barato, y que en esas siestas de verano después del mar, pues ha sido mi lectura durante casi hasta los 14 años, era Corín Tellado. En mi caso era mi padre, el que tenía una gran biblioteca y el que siempre me animó a que cogiera esos libros de la biblioteca, y para mí ha sido un referente. Mi padre, importantísimo en mi vida. Y luego tú decías, Amalia, la escuela pública. Yo recuerdo en el instituto donde más he leído el Quijote. Me lo he leído en el instituto por capítulos. Quizá a lo mejor si no lo hubiera leído ahí me hubiera costado mucho más trabajo leerme el Quijote, pero como son tantos libros que se han leído en los institutos, a mí me ha parecido, y profesores también maravillosos, ¿no? La docencia tiene mucho que ver para que yo, por ejemplo, haya sido amante de los libros. Y aquí hay dos profesoras. Sí, aquí hay dos profesoras, y además yo creo que una manera también hermosa de cerrar el acto, que creo que está a tiempo, es reivindicando la escuela pública, la educación pública, los institutos, la enseñanza. Y yo también estudié en el Instituto de Torrós, que como pudimos estudiar gracias a que en Torrós
se creó un Sí. instituto, y además reconocer a mi profesor Miguel Rico, pues el leer La Celestina, El Quijote, Garcilaso, y también a Rosalía de Castro y a Emilia Pardo Bazán, que eran y a Santa Teresa, que eran las únicas escritoras que entonces que se estudiábamos. reconocían, sí. Afortunadamente ya estamos más nombradas. Y luego además también Amalia y Lola hicieron una antología Sí. de la generación del Del 27, de 27. mujeres de la generación del Sí, 27. bueno, mujeres Con y muchas sí, mujeres que mujeres, sí. estaban allí, no es una invención que ahora Una se han sacado. recopilación, No, una no. recopilación. Es que estaban las mujeres y tenían relaciones con aquellos hombres que escribían, es decir, que no es algo que se rebusque y se saque artificialmente como hay mucha gente que piensa, no, es que ellas también participaron al mismo nivel que... Son de las grandes olvidadas también. Claro. Son las Muchos- grandes olvidadas. Muchos años de nada. querer olvidar. Sí, sí, aquí yo creo que ha sido nefasta los años de dictadura, obviamente. que ha impuesto un modelo de mujer y el resto estaba excluido y, bueno, pues no aparecían, porque ¿cómo iba a aparecer Concha Méndez? O Remedios Varo, por ejemplo, esa excelente pintora, o Ángeles Santos. Ángeles Santos la machacaron y Remedios Varo es que se largó. María Primero a Zambrano. Francia y luego al exilio. Bueno, a México. hablando de estas escritoras del 27, como aquí siempre tenemos como madre literaria a María Zambrano, pues María Zambrano en el año 1972 muere Araceli Zambrano, está en el exilio, y en este año 1975 está escribiendo María Zambrano Claros del Bosque, aún en el exilio, en el Jura francés, en el pueblo de Crozet. Precisamente pues sale a dar un paseo y un vecino le dice: ha muerto Franco. Y ella creo que agachó la cabeza y siguió paseando. Y siguió escribiendo, porque su lema era escribir. Sigo escribiendo. Y bueno, publica Claros del Bosque muy cercano a 1975, lo publica en 1977. Pero fijémonos que aún en esas fechas está en el exilio. Así que, como ha dicho Mari Pérez, que el retroceso intentemos nombrarlo, que está existiendo, Sí. y que cuando existe un retroceso la mujer es símbolo y carga una vez más con ese retroceso. Sí. Es Sí, la sí. primera que somos las primeras que perdemos Derechos. en cualquier sí. Está claro. Fíjate, además, escribir, ¿no? Lo que era antiguamente para una mujer escribir era algo maravilloso, pero para la gente no, porque tenía que ser ama de casa. Espero que no volvamos a eso y que la gente joven, las mujeres jóvenes, no piensen que ese es el sitio de la mujer. Sí, que ese es un modelo maravilloso, ¿no? Que te realizas como reina del hogar. En fin, qué engaño y qué trampa, por otra parte. Sí. Pero ese modelo que parecía como muy desterrado, como que vuelve otra vez a verse, incorporarse, sí, viene de sí. los Estados Unidos, de América, en fin. Es un poco... No podemos bajar la guardia, por En así absoluto, decirlo. en absoluto. Deciden por nosotras. No, es que ya está bien. Ya tenemos mucha historia como para que encima sigan decidiendo. Ujú. Y otro, bueno, ya nos queda muy poquito tiempo, pero creo que otro elemento importante también a tener en cuenta y que nos ha servido mucho, las bibliotecas, ¿no? Las bibliotecas, y a mí me encantan, me siguen encantando. ¿Qué os Sí. parece? Sobre todo en los pueblos, que tenemos mucho menos acceso a adquirir un libro a través de la biblioteca. Es la mejor forma o la forma más fácil de tener novedades, por ejemplo, Sí, ¿no? por ejemplo, sí. Yo Y de una creo forma que son gratuita, lugares- que es lo más Gratuita. Sí, son lugares maravillosos para mí. Amo las bibliotecas. Saco También desde muchos aquí libros. reivindico que se potencie la biblioteca local, que se le dé fortaleza, que la central, pues más o menos, pero luego la de aquí de Torros, por ejemplo, la de arriba, está un poco de capa caída, así que reivindiquemos que no se vaya a cerrar en ningún momento, que no creo que vaya a serlo, pero bueno, por si acaso se le ocurriese a alguien, que no se cierre y al revés, que se potencie, que se haga algunas Más actividades, más actividades que le den culturales. vida. Sí. vida Sí, pues sí. yo Son los también- lugares allí que están esperando que Pues se le... que está Claro ahí. que sí, Yo, se les toque, pues sí. muy agradecida a vuestra presencia hoy aquí, a esta antorcha, a esta llama, a esta luz, que creo que es este eco que se está leyendo en otras partes de España, estos mismos textos, esta vibración, esta idea de comunidad también, Claro. y de paz. Yo creo que de paz, que tan necesaria es, que la literatura también, y sobre todo el feminismo siempre ha sido un movimiento, creo que muy pacífico, muy pacífico. Entonces, Demostradamente. y también retomar las palabras de Mari Pérez y de Amalia y tuya, Beatriz, que el legado que tenemos de las que nos han precedido. Ella ha citado a Sor Juana Inés de la Cruz. Este día se celebra por Teresa de Ávila, que era también una activista. Era espiritual y era una activista, que tenía una
recolección de valores y bueno, este legado, este camino recibido de las madres literarias, de las abuelas literarias, los referentes de mucho, nuestros, mucho. que tengamos siempre estos creo que hay que seguir haciéndolas visibles. Sí, sobre todo que llegue a las más jóvenes, que es lo más importante, porque nosotras ya tenemos un recorrido, ya hemos cubierto esa parte quizá y la seguimos manteniendo, esa luz a las generaciones futuras. Yo creo que es fundamental que siga ese recorrido. Sí, y también pues por esas mujeres de Afganistán que no pueden ir ahora mismo a la escuela, que también recordemos otros lugares, por estas mujeres en Palestina que por escribir pueden ser asesinadas y por publicar, pues también por todas estas otras que no son hispanohablantes, pero que están padeciendo tanto en el año 2025. Que escribid. Sí. Que es la forma de comunicarse, de expresarse con el y dejar testimonio. Exactamente, de comunicarte dejar con el testimonio. resto, sí. Ojalá puedan escribir en Afganistán, escribir en Palestina, escribir en Ucrania, en Sudán, en todos estos países también donde suenan los tambores de guerra y no los tambores de paz. Pues aquí cerramos. Gracias a todas por estar con nosotros, a ti, Lola, por traernos este Día de las Escritoras a la aquí, radio, a la radio pública, tan receptiva, a la radio pública también. Y hasta pronto. Y a seguir leyendo, sobre todo. A seguir leyendo. Es el Día de las Lectoras también. Y sobre todo a muchas mujeres. Porque las escritoras conllevan las lectoras que somos, ¿no? Exacto. Hasta pronto. Gracias. Gracias.